Capítulo 92, Guatemala 24. Lo enterrado bajo la ciudad. República de Guatemala 24. En el centro histórico de la Ciudad de México, detrás de la Catedral Metropolitana y a pocos metros del antiguo recinto sagrado de Templo Mayor, existe una dirección que durante siglos permaneció aparentemente ordinaria. República de Guatemala número 24. Una construcción colonial más entre calles saturadas de tráfico, vendedores, turistas y edificios levantados sobre capas sucesivas de historia. Pero debajo del concreto, bajo los cimientos modernos y las paredes restauradas, permanecía enterrada una estructura que pertenecía a otra lógica del mundo. Una lógica donde la muerte no era ocultada. Era exhibida. Los trabajos arqueológicos iniciados en la propiedad revelaron algo que durante siglos había permanecido atrapado bajo la ciudad, restos del Huitzonpantli de México Tenochtitlán, una enorme estructura ceremonial asociada a sacrificios rituales dedicados a Huitzilopochtli. No era una fosa común. No era un cementerio. Era una arquitectura de cráneos. La muerte organizada también puede convertirse en símbolo de poder. Los arqueólogos encontraron plataformas, muros y estructuras circulares compuestas por restos humanos unidos con argamasa. Cráneos perforados, alineados y ensamblados formando torres ceremoniales. Algunos pertenecían a hombres. Otros a mujeres y niños. La ciudad moderna había sido construida literalmente sobre ellos. Durante siglos, millones de personas caminaron encima de aquellos sin saberlo. Pero el hallazgo no solo reveló restos humanos. Reveló un sistema. El Huitzonpantli funcionaba como una demostración visible de autoridad religiosa, militar y política dentro del Imperio Mexica. Los sacrificios rituales no eran actos improvisados de violencia. Seguían calendarios, protocolos, simbolismos astronómicos y funciones de cohesión social. El cuerpo humano era integrado al orden ceremonial. Transformado en mensaje. El poder absoluto necesita representación física. Los registros arqueológicos indican que las estructuras encontradas en Guatemala 24 formaban parte de una de las áreas más importantes del recinto ceremonial de Tenochtitlán. Las excavaciones revelaron restos distribuidos en patrones específicos, evidencia de una construcción deliberada y altamente organizada. No era caos ritual. Era ingeniería simbólica. Cada cráneo colocado en el muro cumplía una función visual, recordar el alcance del poder mexica, el vínculo entre guerra y religión, y la capacidad del sistema para transformar la muerte en permanencia arquitectónica. Con el paso del tiempo, la caída de Tenochtitlán enterró estas estructuras bajo nuevas capas de ciudad colonial. Iglesias, casas, calles y edificios fueron levantados sobre el antiguo recinto ceremonial. La historia no destruyó el sistema. Lo cubrió. Las civilizaciones no eliminan completamente el pasado. Lo entierran. Los trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron cientos de cráneos asociados al Huitzonpantli. En distintas fases de excavación se contabilizaron más de 600 restos humanos integrados a la estructura ceremonial. La dimensión del hallazgo alteró muchas interpretaciones históricas previas. Durante décadas, algunos relatos coloniales sobre los Tzonpantlis habían sido considerados exageraciones propagandísticas de los conquistadores españoles. Pero las excavaciones demostraron que las estructuras existían realmente, y que su escala era monumental. La evidencia estaba enterrada bajo la ciudad entera. Guatemala 24 se convirtió así en algo más que una dirección. Pasó a ser una grieta entre dos sistemas de realidad. Arriba, tránsito, comercio, ruido, turismo. Abajo, muerte ritual organizada hace más de 500 años. La coexistencia de ambas capas revela una constante que atraviesa toda la historia humana: los sistemas de poder necesitan símbolos visibles de control. En algunos casos son monumentos. En otros, cárceles, campos o muros. En Tenochtitlán, eran cráneos. Toda civilización construye su arquitectura del miedo. Comparado con otros episodios de Código Siniestro, Unidad 731, Gulags soviéticos, campos de exterminio nazis, el Huitzonpantli representa una versión antigua del mismo principio estructural, la organización sistemática de la muerte como mecanismo de cohesión y demostración de autoridad.
La diferencia está en el contexto cultural, no en la lógica. El sistema necesitaba mostrar poder absoluto. Y el cuerpo humano se convertía en herramienta visual. Las excavaciones también revelaron algo más inquietante: la ciudad moderna continúa asentada sobre innumerables capas humanas aún no descubiertas. Bajo calles, edificios coloniales y avenidas contemporáneas permanecen restos de estructuras ceremoniales, entierros, túneles y fragmentos completos del mundo mexica. México no solo conserva historia bajo tierra, convive con ella. Guatemala 24 demuestra que el pasado nunca desaparece realmente. Puede permanecer siglos enterrado, silencioso, invisible, hasta que una excavación accidental lo obliga a regresar. Y cuando regresa, no solo revela huesos. Revela sistemas enteros de pensamiento. Formas antiguas de entender el sacrificio, el poder y la permanencia. Porque debajo de algunas ciudades no hay únicamente ruinas. Hay estructuras completas de control esperando ser descubiertas. Y bajo Guatemala 24, la ciudad encontró una de las más antiguas. Un muro construido con muerte. Oculto bajo siglos de piedra, religión y concreto. Esperando. En silencio. Este fue. Capítulo 92, Guatemala 24, lo enterrado bajo la ciudad. No olvides suscribirte para llegar a más gente y descubrir juntos lo más oscuro.